La lluvia no pedía permiso. Se estrellaba contra el cristal del escaparate con una furia fría, igual que las palabras del gerente del bar. «No hay nada para ti aquí, Sofía. Deberías haberlo pensado antes». Su dedo acusador apuntaba a su vientre de 5 meses, una curva que para ella era una promesa y para el mundo una sentencia. La gente pasaba, algunos desviaban la mirada con incómoda piedad, otros la observaban con un juicio rápido y cruel. Ella se quedó quieta, sintiendo cómo el asfalto mojado le calaba los zapatos rotos. No suplicó, no lloró. Apretó la mandíbula, reuniendo los pedazos de una dignidad que se negaba a dejar en el suelo. El neón del bar parpadeó sobre su rostro pálido, un faro intermitente que iluminaba su soledad en mitad de la tormenta. La puerta se cerró con un golpe seco, otro más en la larga lista de portazos que era su vida. Caminó sin rumbo, abrazándose a sí misma, para proteger del frío a un cuerpo que ya no era solo suyo. Las luces de la ciudad se difuminaban tras un velo de lágrimas que se negaba a derramar. Cada bocina, cada risa que escapaba de los restaurantes, era un recordatorio de un mundo al que ya no pertenecía. Se sentía como un fantasma errando por las calles de los vivos. Fue entonces cuando sintió una patada, suave pero firme, desde su interior. Un pequeño latido de vida recordándole por qué seguía en pie. Le susurró al viento una promesa que solo su hijo podía oír. «No te fallaré. Nunca sabrás lo que es estar solo». Ese juramento era su único abrigo contra la indiferencia de una ciudad que la devoraba, la única brújula en su desolación. No quería el calor de nadie, solo la fuerza para construir un refugio para él. El albergue olía a lejía y a tristezas acumuladas. Un edificio gris donde las esperanzas iban a morir en silencio cada noche. Al entrar, el murmullo de otras vidas rotas la recibió sin calidez. Mujeres con la mirada perdida, niños que habían aprendido a no hacer ruido. Le asignaron una litera en una esquina, un espacio mínimo con un colchón fino que delataba los muelles gastados. Dejó su única bolsa, que contenía poco más que un par de prendas y una ecografía doblada con sumo cuidado. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de todas las miradas. No era un hogar, era una sala de espera, una pausa antes de la siguiente caída. Observó a una madre joven acunando a su bebé y sintió una punzada de pánico y amor feroz. ¿Cómo podría ella hacerlo sola en un lugar así? La cena fue una sopa aguada y un trozo de pan duro. Comió despacio, mecánicamente, mientras el hambre de su estómago se confundía con un vacío mucho más profundo en su alma. El sabor insípido del caldo le trajo un recuerdo vívido. Él, riendo, mientras intentaba cocinar para ella en su pequeño apartamento, quemando la cena pero llenando la habitación de un calor que ahora parecía de otra vida. Recordó su mano sobre su vientre, la forma en que sus ojos brillaban al hablar del futuro, un futuro que murió con él en aquella carretera. El dolor de su ausencia era una herida abierta, un luto que no tenía tiempo de vivir, porque la supervivencia se lo exigía todo. Cada bocado era un esfuerzo, un acto de resistencia por la pequeña vida que dependía enteramente de ella. Esa noche, tumbada en la oscuridad del dormitorio comunal, escuchando la sinfonía de toses y suspiros ajenos, Sofía no durmió. El miedo era una criatura viva que se enroscaba en su pecho, ahogándola. Colocó ambas manos sobre su vientre, sintiendo el contorno de su hijo, su única conexión con el amor y la esperanza. Se aferró a esa sensación como un náufrago a una tabla. No era debilidad lo que sentía, sino una rabia sorda y una determinación de acero forjada en el abandono. El mundo le había dado la espalda, la había juzgado y descartado. Pues bien, ella dejaría de pedir permiso, dejaría de esperar ayuda. Si tenía que incendiar el mundo para que su hijo tuviera un lugar cálido en él, lo haría. En el silencio de la noche, una idea desesperada, peligrosa y audaz comenzó a tomar forma en su mente. Era un plan nacido del abismo. El plan era una locura, un salto al vacío sin red, pero la alternativa era una caída lenta en ese mismo abismo. A la mañana siguiente, Sofía abandonó el albergue con la determinación de una soldado que marcha hacia una batalla perdida de antemano. Se vistió con su única ropa decente, un vestido gastado que no lograba disimular su embarazo,
y caminó hasta el corazón financiero de la ciudad. El edificio de las empresas Alcázar se alzaba como una aguja de cristal y acero, un monumento al poder y la indiferencia que la habían aplastado. No iba a pedir limosna, iba a reclamar un derecho que no le correspondía, a esgrimir una mentira como única arma. No lo hacía por ella, lo hacía por la promesa susurrada en la oscuridad. Al cruzar las puertas giratorias, entró en un universo paralelo. El aire olía a dinero y a un perfume caro y sutil. El mármol del suelo reflejaba su figura como un espejo deforme, recordándole que no pertenecía a ese lugar. La recepcionista la escrutó con una mezcla de desdén y curiosidad, sus ojos deteniéndose en su vientre con un juicio implacable. «Tengo una cita con el señor Adrián Alcázar», mintió Sofía, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. La mujer ni siquiera se molestó en consultar su agenda. «El señor Alcázar no recibe a nadie sin cita previa, y mucho menos a...» No terminó la frase, pero la palabra «usted» flotó en el aire, cargada de desprecio. Sofía no se movió. Sabía que la echarían si insistía, así que eligió la resistencia pasiva. Se sentó en un sillón de diseño en la esquina del vestíbulo, un objeto de decoración discordante en aquel entorno impoluto. Los minutos se convirtieron en horas. Ejecutivos impecables pasaban a su lado, lanzándole miradas que iban de la compasión condescendiente al abierto fastidio. Oía susurros, fragmentos de conversaciones que la etiquetaban y la condenaban sin conocerla. Otra buscando una paga. ¡Qué descaro! Ella permaneció inmóvil, con la barbilla alta, convirtiendo su vulnerabilidad en una armadura. Cada patada de su bebé era un recordatorio de por qué soportaba aquella humillación silenciosa. Era una estatua de la desesperación en un museo de la opulencia. Finalmente, el propio Adrián Alcázar descendió, alertado por su personal de seguridad sobre la presencia incómoda que se negaba a marcharse. Era exactamente como lo había imaginado, alto, con un traje a medida que parecía forjado sobre su cuerpo y una mirada de un azul tan gélido que quemaba. No había ni rastro de calidez en él, solo una eficiencia cortante. Se detuvo frente a ella, mirándola de arriba abajo como si fuera un problema logístico que debía resolver. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó su voz, una cuchilla de hielo que no dejaba lugar a la cortesía. No veía a una mujer embarazada, veía un obstáculo, una mancha en la perfecta simetría de su mundo. Sofía se puso en pie, sintiendo que todas las miradas del vestíbulo se clavaban en ella. Reunió todo el aire de sus pulmones y miró directamente a los ojos de aquel hombre inalcanzable. El corazón le martilleaba contra las costillas, pero su voz salió clara, sin un temblor. «Estoy esperando un hijo», dijo, y tras una pausa que pareció durar una eternidad, soltó la mentira que había ensayado 1000 veces en su mente. «Y es tuyo». El silencio que siguió fue absoluto, denso, cargado de incredulidad y escándalo. El narrador interior de Sofía gritaba, avergonzado de la mujer en la que se había convertido, pero la madre que había en ella sabía que acababa de encender una mecha, una que podía salvarlos o hacerlos estallar a ambos. La reacción de Adrián no fue de sorpresa, sino de un profundo y gélido desprecio. Una sonrisa cínica, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Vio en ella la encarnación de todo lo que aborrecía: el oportunismo, la vulgaridad, el caos que había arrastrado a su hermano a la tumba. Para él, ella no era más que la última de una larga lista de parásitos que intentaban aferrarse a su apellido. Se giró hacia su jefe de seguridad, su voz ahora un susurro mortalmente tranquilo. «Llama a mis abogados, ahora». Se dirigió de nuevo a Sofía, y cada palabra era un golpe. «Va a lamentar este circo. Le haré una prueba de ADN, por supuesto, pero no para confirmar su ridícula historia, sino para tener la base legal para destruirla». El juicio fue instantáneo y unánime. Los empleados, los visitantes, los guardias de seguridad, todos se convirtieron en un jurado que la declaró culpable sin deliberación. La vieron como una cazafortunas descarada, una estafadora que usaba su embarazo como arma. Adrián, frente a todos, la humilló sin piedad, detallando el proceso legal que iniciaría contra ella por difamación y extorsión. Disfrutó viéndola encogerse, o eso creía él, pero Sofía no se encogía de miedo, sino por el peso de su propia farsa.
Aceptó sus condiciones con un simple asentimiento, su silencio más elocuente que cualquier palabra. Dejó que la juzgaran, que la odiaran. Era el precio a pagar. El primer paso de su plan desesperado había funcionado. Mientras dos guardias de seguridad la escoltaban hacia la salida, sintiendo el calor de la vergüenza en su nuca, Sofía no se sintió derrotada. Se sintió como una funambulista que acababa de dar el primer paso sobre la cuerda floja. Nadie en esa sala vio el luto en sus ojos ni la promesa que la impulsaba. Solo vieron la mentira que ella les había ofrecido. El mundo la había juzgado como una villana, y ella, por amor a su hijo, había decidido interpretar ese papel a la perfección. Porque a veces, para que los héroes sobrevivan, alguien tiene que estar dispuesto a convertirse en el monstruo. Si esta historia te ha tocado, dale a me gusta y compártela. Hay mucha gente que vive batallas así en silencio. El mundo de Adrián Alcázar era un ecosistema de orden y control, y aquella mujer era una especie invasora. Su afirmación no le provocó duda, sino una repulsión visceral. Vio en ella el reflejo de todo el caos que había intentado erradicar de su vida tras la muerte de su hermano. La impulsividad, la falta de previsión, la miseria emocional vestida de drama. No era una persona, era un síntoma. Se mantuvo en silencio un instante, permitiendo que el peso de la acusación se estrellara contra el muro de su indiferencia. Sus ojos la recorrieron sin verla, catalogando su ropa gastada, su rostro pálido, su vientre como una prueba de su descaro. Para él, ella no tenía una historia, era simplemente un problema que requería una solución rápida y definitiva. Su voz, cuando finalmente habló, no se alzó. Fue un murmullo helado que cortó el aire del vestíbulo con la precisión de un bisturí. «Seguridad», dijo sin apartar la mirada de Sofía. «Escóltenla a mi coche, y que mi abogado, el señor Vega, nos encuentre en la clínica en 20 minutos». No le preguntó su nombre. No le dio la oportunidad de explicarse. La trató como a un objeto que debía ser trasladado, analizado y desechado. Se giró hacia la recepcionista, cuya cara era una máscara de asombro y desaprobación. «Cancele todas mis reuniones de hoy». El mensaje era claro para todos los presentes. El rey de aquel imperio de cristal iba a aplastar personalmente a la intrusa que había osado desafiar su soberanía. Sofía no se resistió. Dejó que los guardias la flanquearan, sintiendo las miradas como agujas en su piel. Sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo juzgado, cada segundo de su silencio interpretado como una admisión de culpa, pero dentro de ella, una calma extraña se había instalado. Era la calma del que ya no tiene nada que perder. Mientras caminaba sobre el mármol pulido que reflejaba un cielo gris a través de los ventanales, no se sintió humillada. Se sintió como una guerrera cumpliendo una misión suicida. Adrián Alcázar creía tener todo el poder, pero no sabía que ella portaba un arma secreta, una verdad envuelta en una mentira, el legado de un amor que él nunca comprendió. El viaje en su sedán de lujo fue un estudio de silencios hostiles. El coche olía a cuero nuevo y a la soledad de su dueño. Afuera, la ciudad pasaba como un borrón de luces y lluvia, un mundo ruidoso del que ellos dos estaban completamente aislados. Adrián no la miró ni una sola vez. Mantenía la vista fija al frente, su perfil cincelado en una expresión de absoluto desdén. Sofía podía sentir su rabia contenida, una energía fría que llenaba el habitáculo. Ella, por su parte, apoyó una mano protectora sobre su vientre. No pensaba en el millonario a su lado, sino en el recuerdo de otra mano, cálida y llena de sueños, que había reposado en ese mismo lugar. Estaba en el mundo de él, pero su corazón seguía en el suyo. La clínica privada era otro reflejo del hombre, minimalista, impecable y deshumanizada. Las paredes eran de un blanco tan puro que dolía a la vista, y el único sonido era el zumbido silencioso del aire acondicionado. El personal se movía con una eficiencia robótica, dirigiéndose a Adrián con una reverencia casi temerosa y a ella con una profesionalidad distante que era peor que el desprecio abierto. La trataron como a una evidencia en una escena del crimen. La llevaron a una sala donde un médico de rostro severo y un abogado con maletín ya los esperaban. Adrián entró detrás de ella, cruzando los brazos y apoyándose en la pared,
como un juez presenciando una ejecución. El choque de mundos era total, la desesperación de ella contra la fría maquinaria de poder de él. El abogado, Vega, le extendió unos papeles en un portafolios, un acuerdo de confidencialidad y el consentimiento para la prueba de paternidad. Explicó con voz monocorde: «Fírmelos y procederemos. Si se niega, entenderemos que todo esto ha sido un intento de fraude y actuaremos en consecuencia». Sofía tomó el bolígrafo con mano firme. No leyó las cláusulas. Sabía que contenían amenazas y condiciones diseñadas para anularla. Firmó donde le indicaron su nombre, una caligrafía solitaria en un mar de jerga legal. Al devolver los papeles, su mirada se cruzó con la de Adrián. Esperaba ver triunfo en sus ojos, pero solo encontró un vacío gélido, la mirada de un hombre que había cerrado su alma con 7 llaves. Tras la extracción de sangre, realizada con una eficiencia que ignoraba por completo su humanidad, el médico se volvió hacia Adrián. Dado el avanzado estado de gestación, sería prudente realizar una ecografía para comprobar el bienestar del feto, sugirió. Adrián asintió con un gesto seco. Para él, era solo un paso más en el protocolo para desmontar su mentira. No había ni un ápice de interés o preocupación en su rostro. Era un procedimiento clínico, una formalidad antes de poder demandarla y borrarla de su existencia. Sofía sintió un nudo en la garganta. Iba a ver a su hijo, su único tesoro, bajo la mirada cínica del hombre que la creía una villana. Se tumbó en la camilla, sintiendo el frío del papel protector bajo su espalda. El médico aplicó el gel sobre su vientre, y la sensación helada la hizo estremecerse. Adrián permanecía en su rincón, observando la escena con la distancia de un espectador en un teatro. No veía a una madre a punto de conectar con su bebé. Veía a una actriz en el acto final de una mala obra. El médico encendió el monitor y una imagen en blanco y negro, granulada y mágica, apareció en la pantalla. El latido rítmico y fuerte de un pequeño corazón llenó el silencio de la sala. Adrián no lo sabía, pero no estaba mirando una prueba. Estaba a punto de enfrentarse a un fantasma. El rítmico latido del corazón llenó la sala, un sonido primitivo y poderoso que contrastaba con la esterilidad del entorno. Era la primera vez que Sofía lo oía con tanta claridad, y cada pulso era una afirmación de vida, una promesa que le anclaba al mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se atrevían a caer. Adrián, por su parte, permaneció impasible, con los brazos cruzados. Para él, aquel sonido no era un milagro, sino un dato más en su ecuación, una pieza en el elaborado engaño de aquella mujer. No miraba la pantalla, la miraba a ella, buscando el más mínimo indicio de falsedad en su emoción, pero solo encontró una vulnerabilidad tan pura y abrumadora que le resultó irritante, casi ofensiva. El ginecólogo, ajeno al drama silencioso, movía el transductor con pericia. «Aquí podemos ver el perfil, muy bien formado», comentó con una profesionalidad aséptica. «Estas son las manos. Parece que nos está saludando». Sofía dejó escapar una risa ahogada, un sonido frágil en medio de la tensión. El abogado de Adrián, el señor Vega, tomaba notas en una libreta de cuero como si catalogara las pruebas de un crimen. La escena era una profanación, el momento más íntimo de una madre convertido en un acto judicial. Adrián no apartaba su gélida mirada de ella, cada vez más convencido de que estaba presenciando la mejor actuación de su vida. La autenticidad de su dolor era lo que más le enfurecía, era el arma más peligrosa de su arsenal. Olvidándose por completo de la audiencia hostil que la rodeaba, Sofía acercó una mano a la pantalla, como si pudiera atravesar el cristal y tocar aquella pequeña figura. «Hola, mi vida», susurró con una ternura que desarmaría a cualquiera menos a Adrián. Él interpretó el gesto como un melodrama calculado, una súplica sentimental diseñada para ablandarlo. Frunció el ceño, su paciencia agotándose a cada segundo. El calor maternal de ella chocaba violentamente contra el muro de hielo de su cinismo. No entendía cómo alguien podía fingir con tanta maestría, y esa duda, por pequeña que fuera, era un veneno que empezaba a recorrerle las venas. La resistencia de ella no era física, sino emocional. Creaba un santuario a su alrededor que él no podía penetrar. «El desarrollo parece adecuado», continuó el médico,
Pero como le comenté en su última visita al hospital público, hay un leve indicio de restricción del crecimiento. Debemos vigilarlo de cerca. Esta era la verdad que Sofía necesitaba que Adrián escuchara, pero la reacción del millonario fue la que ella esperaba, fría y pragmática. Se volvió hacia su abogado. Vega, tome nota del coste estimado de ese seguimiento. Lo incluiremos en la demanda por daños emocionales y tentativa de fraude. Acababa de convertir la posible fragilidad de su hijo en una cifra, en un cargo más contra ella. La humillación fue como una bofetada invisible, pero Sofía aguantó el golpe, apretando la mandíbula. El precio de la supervivencia era alto. Adrián se acercó un paso a la camilla, bajando la voz a un susurro cruel, para que solo ella y su abogado pudieran oírle. No me sorprende. Una historia de chantaje siempre es más efectiva con una pizca de tragedia. Un bebé convenientemente delicado para ablandar el corazón y abrir la cartera. Es usted de un manual, ¿lo sabía? Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para hacerla pedazos. Vio un destello de dolor en sus ojos, pero inmediatamente después, algo más lo sustituyó. Una llamarada de furia y dignidad. Sofía se incorporó lentamente, la tela delgada del vestido pegada a su cuerpo, y lo miró como si él fuera el ser más pequeño y miserable de la habitación. Su voz, aunque baja, resonó con la fuerza de un trueno. Usted no sabe nada de mí, nada de lo que significa luchar por alguien. Cree que su dinero le da derecho a juzgar, a pisotear, a profanar lo único sagrado que me queda en el mundo. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los suyos, sin miedo. Puede comprar a este médico, a sus abogados y a 100 más. Puede construir un castillo de mentiras para protegerse, pero jamás, jamás tendrá el alma necesaria para entender lo que significa el amor que hay en esta sala. Su resistencia no era a su ayuda, era a su desprecio. Se negaba a ser definida por la etiqueta que él le había puesto, la de una estafadora sin escrúpulos. El silencio que siguió fue denso, pesado. El abogado Vega carraspeó incómodo. El médico desvió la mirada hacia sus instrumentos. Adrián sintió un impacto sordo en el pecho, como si aquellas palabras hubieran atravesado su armadura. Nadie, en toda su vida, se había atrevido a hablarle de su alma, y mucho menos a declararla vacía. Por un instante, la rabia dio paso a una extraña sensación de desnudez. Se recompuso rápidamente, su rostro volviéndose una máscara de furia helada. Esa insolencia le va a costar muy cara, siseó. Cuando los resultados del ADN lleguen, me aseguraré personalmente de que no le queden fuerzas ni para volver a pronunciar mi nombre. Ahora, vístase, esto ha terminado. El viaje de vuelta en el coche fue una tortura de silencio cargado de electricidad. La lluvia golpeaba el cristal, aislando aún más la burbuja de tensión que los envolvía. Sofía miraba por la ventana, observando las luces borrosas de la ciudad, negándose a darle la satisfacción de verla derrumbarse. Adrián conducía con una rigidez casi robótica, pero su mente era un torbellino. Las palabras de ella, no tiene el alma para ello, se repetían en su cabeza como una acusación. Se encontró mirándola de reojo, a esa mujer que debería ser insignificante, pero que había logrado sacudir los cimientos de su mundo controlado. Se odió a sí mismo por esa debilidad. No la llevó de vuelta al albergue. Se detuvo frente a un hotel discreto pero elegante, un lugar anónimo donde podría mantenerla controlada. Apagó el motor y se giró hacia ella, su rostro inexpresivo. Se quedará aquí. Mis hombres vigilarán la entrada. No intente irse a ninguna parte hasta que tengamos los resultados. No era una oferta, era una orden. Le entregó una tarjeta magnética y un sobre con algo de dinero. Esto es para comida, nada más. No lo considere un gesto de amabilidad, sino una medida para asegurar que esté localizable cuando la demande. Era una jaula de oro, una forma de humillarla, ofreciéndole un lujo que la convertía en su prisionera. Sofía tomó la tarjeta y el sobre sin mirarlo. Su mano no tembló. Su orgullo era un escudo intacto. No se preocupe, señor Alcázar. No pensaba huir, dijo con una calma que lo descolocó por completo. Estoy tan interesada como usted en que su mundo de certezas se haga pedazos. Abrió la puerta y salió del coche sin una palabra más, sin mirar atrás. Adrián la vio caminar hacia la entrada del hotel,
una figura solitaria y desafiante que abrazaba su vientre como si fuera la única verdad en un mundo de mentiras. Mientras desaparecía tras las puertas de cristal, una minúscula grieta se abrió en el hielo de su corazón. La tensión no había disminuido, se había transformado en una duda insoportable. Los días en el hotel transcurrían en un limbo de sábanas limpias y silencio opresivo. Sofía no tocó el dinero que Adrián le había dejado. Sobrevivía con lo mínimo, como si aceptar su ayuda envenenada fuera una rendición. Pasaba las horas junto a la ventana, mirando una ciudad que no la veía, con la ecografía en la mano como un talismán. No era una prisionera esperando una sentencia, era una madre guardando el fuerte, protegiendo el último bastión de su amor. Mientras tanto, Adrián esperaba los resultados del ADN con una impaciencia fría, revisando los borradores de la demanda que su abogado preparaba. Cada minuto de espera alimentaba su certeza de que él tenía razón, de que el mundo seguía siendo un lugar predecible y cruel, y ella era solo la última prueba de ello. La llamada llegó una tarde gris, mientras Adrián observaba la lluvia azotar los cristales de su ático. Era Vega, su abogado, con su habitual tono neutro y eficiente. «Señor Alcázar, tenemos los resultados del laboratorio. Son concluyentes». Adrián se recostó en su sillón de cuero, sintiendo una sombría satisfacción. Era el momento que había estado esperando, la confirmación matemática de su juicio, la luz verde para desatar el poder de su maquinaria legal sobre aquella mujer insolente. Se imaginó su rostro al recibir la notificación de la demanda, la forma en que su falsa dignidad se haría añicos. «Proceda, Vega», dijo con una voz que era puro hielo. «Quiero que esto termine hoy mismo». Pero el silencio al otro lado de la línea fue más largo de lo esperado. «Señor Alcázar», continuó Vega, y por primera vez, Adrián detectó una extraña inflexión en su voz, algo parecido a la vacilación. «Los resultados confirman que usted no es el padre biológico del niño». Adrián esbozó una media sonrisa cínica, un gesto de triunfo amargo. La victoria era tan predecible que casi resultaba aburrida. Ya estaba pensando en el siguiente paso, en cómo asegurarse de que el nombre de Sofía Rivas se convirtiera en sinónimo de fraude. Pero su abogado no había terminado. Tras una pausa que cargó el aire de electricidad, Vega pronunció las palabras que harían implosionar el mundo de Adrián. Sin embargo, la prueba de parentesco es irrefutable. Hay una coincidencia del 99,9% con su línea familiar paterna. No hay ninguna duda, señor. Ese niño es hijo de su hermano, Javier. El teléfono resbaló de los dedos de Adrián y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. El sonido se perdió en el estruendo de su mundo interior, derrumbándose. «Hijo de Javier». Las palabras rebotaban contra las paredes de su cráneo, demoliendo cada certeza, cada prejuicio, cada gramo de desprecio que había acumulado. De repente, la escena en la clínica se proyectó en su mente con una claridad brutal. Vio el rostro de Sofía bañado en lágrimas, no de una actriz, sino de una viuda. Escuchó su susurro, no como una mentira, sino como un lamento dirigido a un fantasma que solo ella podía ver. «Mira, mi amor, es igual de fuerte que tú». El amor al que se refería no era un chantaje, era Javier. Siempre fue Javier. El dolor fue una ola negra que lo barrió por dentro, un tsunami de culpa y duelo contenido durante años. El control, esa armadura que había forjado con tanto esmero, se hizo añicos. Vio el rostro sonriente de su hermano. Recordó su última conversación, una discusión terrible en la que le llamó irresponsable, un fracaso. Le había cerrado la puerta, convencido de que la dureza era la única forma de salvarlo. Y ahora, esa mujer a la que había humillado, a la que había tratado como a escoria, era la guardiana del último legado de Javier. Ella lo había amado de verdad, mientras él, su propio hermano, solo le había ofrecido juicios y dinero. El millonario que controlaba un imperio no había podido salvar a la única persona que realmente importaba. Se levantó tropezando y se apoyó en el ventanal. Las luces de la ciudad se difuminaron tras un velo de lágrimas que no sabía que era capaz de derramar. La frialdad que lo definía se derritió, dejando al descubierto a un hombre roto, ahogado en un arrepentimiento que quemaba como ácido. La había juzgado,
La había vejado públicamente. Había convertido su dolor en un espectáculo para reafirmar su poder, y ella lo había soportado todo en silencio, protegiendo no una mentira, sino la verdad más profunda, el hijo de su hermano. La vergüenza fue un golpe físico que le dobló las rodillas. Por primera vez en su vida, Adrián Alcázar se sintió pequeño, miserable e indigno. La verdad de ella no lo había liberado, lo había sentenciado. La parálisis se rompió, reemplazada por una urgencia febril, un instinto primario que anuló toda lógica. No era rabia, era algo mucho más aterrador y poderoso, un anhelo desesperado de redención. Tenía que ir con ella, tenía que verla, no para pedir perdón, porque sabía que no había palabras para reparar el daño que había hecho, sino para mirar a los ojos a la mujer que había soportado su crueldad y había demostrado tener un alma infinitamente más grande que la suya. Cogió las llaves del coche, sin importarle su aspecto, el rastro de las lágrimas en su rostro, el caos que se agitaba en su interior. Salió de su ático como un fugitivo, huyendo no de la ley, sino de sí mismo. La puerta de la habitación del hotel se abrió con un golpe seco, sin la cortesía de una llamada previa. Sofía, que estaba sentada en el borde de la cama, mirando la ecografía, se sobresaltó, su corazón latiendo con pánico. Esperaba a los guardias de seguridad, a un abogado con una orden de desalojo, la culminación de su humillación. Pero fue Adrián quien entró, deteniéndose en el umbral. No era el hombre que ella conocía. Su traje impecable estaba arrugado, su cabello revuelto y sus ojos, aquellos pozos de hielo, estaban enrojecidos, desnudos, despojados de toda arrogancia. Parecía un hombre que acababa de regresar de una guerra y la había perdido. Se quedaron mirando en un silencio cargado de todo lo que no se había dicho. Él no dijo nada. Avanzó lentamente, como si temiera que ella se desvaneciera. Sus ojos no se posaron en su rostro, sino en la pequeña fotografía que ella sostenía en sus manos. Luego, su mirada subió hasta su vientre, y por primera vez no vio un arma de chantaje, sino un milagro. Vio a su sobrino, vio a su hermano. Un sollozo seco se escapó de su garganta. Un sonido gutural, roto. Javier, susurró, y el nombre fue una confesión, una disculpa y una súplica, todo a la vez. Y entonces, el hombre que nunca perdía el control, el magnate inquebrantable, se cubrió el rostro con las manos y se derrumbó, no con estrépito, sino con la implosión silenciosa de un edificio que se viene abajo por dentro. Sofía lo observó, inmóvil. El miedo se disolvió, reemplazado por una conmoción profunda y una inesperada ola de empatía. No vio al millonario que la había despreciado. Vio a un hombre de luto, a un hermano que lloraba al mismo hombre que ella lloraba. En su colapso, encontró un eco de su propio dolor. El abismo que los separaba desapareció, consumido por una pena compartida. No se movió para consolarlo. Simplemente permaneció allí, siendo testigo de su humanidad rota, permitiéndole ser vulnerable en el santuario de su dolor. En esa habitación de hotel, dos extraños, unidos por un fantasma y una nueva vida, comenzaron a encontrar el camino de vuelta a casa, el uno en el otro. ¿Crees en las segundas oportunidades? Comenta aquí abajo. Queremos escucharte. El llanto de Adrián se fue apagando hasta convertirse en un silencio denso, cargado de años de dolor reprimido. Cuando levantó la vista, sus ojos ya no eran los de un juez, sino los de un náufrago que acaba de avistar tierra firme. Miró a Sofía, y por primera vez la vio de verdad. Vio la fortaleza en su agotamiento, el luto en su mirada, y el amor incondicional que protegía en su vientre. Vio el legado de su hermano. Se levantó con la torpeza de quien ha olvidado cómo moverse, y, sin saber qué decir, extendió una mano, no para tocarla, sino como un gesto de tregua. «Perdón», susurró, y la palabra sonó extraña, oxidada en sus labios. «No puedes seguir aquí. Este lugar no es un hogar. Ven conmigo, por favor». No era una orden, sino una súplica. Sofía no se movió. Su recelo era una muralla construida con cada humillación que él le había infligido. Había aprendido a no confiar en las manos que se extendían, pues a menudo escondían un puñal. Lo miró fijamente, buscando el truco, la letra pequeña, la trampa.
No quiero su piedad, señor Alcázar, respondió su voz, firme a pesar del temblor que sentía por dentro, y mucho menos su dinero. Nunca se trató de eso. Solo quería que mi hijo tuviera un nombre, una familia. Quería que supiera de dónde viene, que conociera al hombre valiente que fue su padre. Mantuvo la barbilla alta, negándose a ser una víctima rescatada. Aceptaría ayuda, pero no limosna. Su dignidad era lo único que le quedaba, y no estaba dispuesta a venderla. Él asintió aceptando sus palabras como la sentencia que merecía. No es piedad, Sofía, es una deuda. La deuda que tengo con mi hermano y con su hijo, mi sobrino. Se acercó un paso más, su voz ahora cargada de una urgencia protectora que ella jamás había escuchado. Ese niño es un Alcázar, tendrá los mejores médicos, la mejor atención. Tengo un apartamento, cerca de mí, privado y seguro. No te faltará nada. Esto no es un favor, es su derecho de nacimiento, un derecho que yo intenté arrebatarle. No hablaba de comprar su silencio, ni de enmendar su error con un cheque. Hablaba de restitución, de familia. Era su primer acto de amor verdadero hacia el hermano que había perdido, un amor que ahora se manifestaba a través de ella. Sofía lo escrutó durante un largo instante. Vio el abismo de culpa en sus ojos, la sinceridad de un hombre que se ha roto por dentro y está intentando recoger los pedazos. Vio en él un reflejo de su propia soledad. Por fin, asintió lentamente. Una única vez. Lo haré, dijo con una calma solemne. Por él. Sacó de su pequeño bolso una cartera gastada y de ella extrajo una fotografía arrugada. Javier, sonriendo a la cámara, con el mar de fondo. Se la tendió. Para que no olvides nunca por quién hacemos esto. Adrián la tomó con manos temblorosas, como si sostuviera una reliquia sagrada. Era un pacto sellado no con firmas, sino con un recuerdo compartido. La justicia empezaba a abrirse paso, no en un tribunal, sino en aquella habitación de hotel. Al salir de allí, la escena era una inversión poética de su primer encuentro. Adrián, el magnate que movía millones, cargaba con la única y humilde bolsa de Sofía. Le abrió la puerta del coche con un respeto que rayaba en la reverencia. Mientras se alejaban, dejando atrás la jaula dorada, la noche de la ciudad ya no parecía hostil, sino expectante. El silencio entre ellos ya no era de tensión, sino de un entendimiento frágil, el inicio de una tregua. Él no la miró, mantuvo la vista en la carretera, pero su voz rompió el silencio con una promesa. Hay una habitación en la casa de campo de mis padres. Está llena de sus cosas, de las cosas de Javier. Cuando te sientas con fuerzas, iremos, para que nuestro hijo sepa quién fue su padre. Era el comienzo de la sanación. 6 meses después, el sol entraba a raudales por el ventanal, bañando de luz una habitación que olía a pintura fresca y a esperanza. Sofía, con la curva de su vientre a punto de estallar de vida, regaba una pequeña planta en el alféizar. Ya no había miedo en sus ojos, solo una calma serena, la de una leona que ha encontrado por fin un refugio seguro para su cachorro. El apartamento no era un lujo ostentoso, sino un santuario de paz que Adrián había dispuesto con un cuidado silencioso y respetuoso. Cada mañana, un mensaje escueto de él preguntaba si necesitaba algo. Una rutina que se había convertido en el ancla de su nueva realidad. Había dejado de ser la sombra que recorría las calles. Ahora era la guardiana de un futuro que crecía en su interior, un futuro que ya no tendría que mendigar. Adrián también había cambiado. El magnate de hielo se había derretido para dar paso a un hombre que aprendía a sentir de nuevo. Sus visitas eran breves, casi torpes. No traía regalos caros, sino cosas sencillas. Un libro sobre cuidados del bebé que había leído de principio a fin, una bolsa de naranjas porque leyó que eran buenas para ella, un móvil de cuna que montó él mismo con una concentración casi infantil. Se sentaba en el sofá, a una distancia prudente, y la observaba en silencio, como si estuviera estudiando un milagro. Su culpa por Javier no había desaparecido, pero se había transformado en un instinto protector feroz. Estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, el hogar que su hermano nunca pudo darle a su familia, y en el proceso estaba reconstruyendo su propia alma rota. Una tarde de otoño, cumplió su promesa. La casa de campo de los Alcázar era un lugar detenido en el tiempo, lleno de fantasmas y recuerdos,
La habitación de Javier estaba intacta, como si él fuera a entrar por la puerta en cualquier momento. Un caos ordenado de libros, guitarras y lienzos a medio pintar. Sofía acarició el lomo de un libro, respirando el aire que él había respirado, sintiéndolo más cerca que nunca. Adrián se quedó en el umbral, observándola, el dolor y el amor por su hermano reflejados en su rostro. No necesitaron palabras. En el silencio de aquella habitación, compartieron un duelo que los unió para siempre, dejando de ser dos extraños unidos por la tragedia para convertirse en los custodios de una misma memoria, de una misma esperanza. Fue Sofía quien lo encontró, escondido en el fondo de un cajón, un pequeño cuaderno de bocetos. Al abrirlo, su corazón se detuvo. Página tras página estaba ella, dormida, riendo, trabajando en el bar. Eran dibujos hechos con un amor tan palpable que dolía. En la última página, bajo un retrato de su rostro con los ojos cerrados, Javier había escrito: «Ella es mi hogar. Con ella, por fin, estoy en casa». Sofía se lo mostró a Adrián, y él leyó la frase con los ojos empañados. Toda duda, todo prejuicio que aún pudiera albergar sobre ella, se desvaneció como el humo. Su hermano no se había perdido, se había encontrado, y aquella mujer, a la que él había despreciado, era la prueba viviente de ello. Fue su absolución. El primer grito de Javier Alcázar Rivas no llenó una sala de hospital, sino el mundo entero. Fue un sonido de pura vida que borró meses de dolor y soledad. Sofía, agotada pero radiante, él lo sostuvo contra su pecho, susurrándole el nombre de su padre, y a su lado, apretando su mano con una fuerza suave y constante, estaba Adrián. No había abogados ni médicos fríos, solo el calor de una mano que le daba la fuerza que no sabía que tenía. Él miró el pequeño rostro arrugado de su sobrino y vio los ojos de su hermano. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero esta vez no era de culpa, sino de una gratitud abrumadora. La familia que había creído perdida para siempre acababa de renacer en aquella pequeña y perfecta criatura. Un mes después, la luz dorada del atardecer inundaba el salón. Sofía acunaba al pequeño Javier, cuyo sueño tranquilo era la melodía de su nueva vida. Adrián, apoyado en el marco de la puerta, los observaba con una sonrisa que por fin le llegaba a los ojos. Se acercó y, sin decir palabra, depositó en la mano de Sofía una vieja llave de hierro forjado. «Es la llave de la casa de campo», dijo en voz baja. «Ahora es vuestro hogar, de los dos». Ella levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él sobre la cabeza de su hijo. Ya no había barreras entre ellos, solo un puente construido con perdón y amor, porque la dignidad no se regala, se reconquista, y a veces una nueva vida es la única que puede enseñarnos a vivir de nuevo. Si esto te ha emocionado, suscríbete al canal y envía este vídeo a alguien que necesite esperanza.